Nosotros con Ana representamos un colectivo de educación que nos venimos reuniendo desde diciembre del 2023, en donde venimos discutiendo, procesando distintas problemáticas sobre la educación, problemáticas actuales que surgen, ¿no?, del contexto de niñas, niños, adolescentes, de los adultos, también la inserción de los psicólogos en este contexto, ¿no?, en esta situación actual, ¿no?, las problemáticas que surgen actualmente. Así hemos venido en todo este tiempo procesando artículos en donde no es casual que hoy estén Alicia y Carmen, porque ellas han sido como referencias también para nosotros. Sus trabajos, sus escritos nos han ayudado a pensar las situaciones actuales, ¿no? Por eso también es que en esta primera actividad que realizamos pensamos en ustedes, ¿no? A la vez, también nosotros como grupo, de algún modo, recogemos el legado de otros en AUDEP que han estado trabajando, que han estado investigando, y afortunadamente tenemos a Ana en nuestro grupo, gran impulsora de nuestro espacio actual, que a la vez oficia como un enlace con aquel otro tiempo en AUDEP, en donde se estuvo trabajando mucho en educación. Entonces, por eso vamos a comenzar con Ana, que en la institución está como siempre en distintos frentes, con mucha cosa, trabajando mucho por AUDEP. También Ana es maestra especializada en niños y alteraciones en el desarrollo. Tiene una especialización en psicopedagogía dinámica. Bueno, así que tengo la palabra a Ana primero. Bueno, nosotros no nos tiene PowerPoint porque es un conversatorio, pero conjuntando algunas reflexiones, yo esto lo he llamado elaborando memoria a modo de genealogía, tiempos fundacionales. Bueno, entonces me gustaba relatar que el primer grupo de estudios sobre psicoterapia psicoanalítica con niños se inició en la UDEP en el año 1982, en la sede de la calle Minas. Nos fuimos nucleando quienes trabajábamos con niños, formando grupos horizontales. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Buscábamos intercambiar experiencias, compartir desafíos, comunicar buenas prácticas, construir una identidad propia en una clínica que nos desafiaba continuamente con emergencias. Algunos temas se fueron volviendo foco en nuestros encuentros. Este grupo primero del año 82 mantiene vida, nos seguimos reuniendo casi 50 años después, en otras condiciones de vida, pero mantenemos vínculo entre nosotros. Bueno, cuando digo algunos temas se fueron volviendo foco, estaría el cuerpo en la consulta, la enfermedad orgánica, las dificultades de sueño y de alimentación, los miedos, los duelos, las dificultades atencionales, tanto en la focalización como en el sostenimiento, las dificultades para modular y diferir el monto pulsional, la inquietud, la impulsividad, también las inhibiciones, el vínculo fraterno, las intervenciones con los padres, el más allá del consultorio, que era frecuente desde el Poder Judicial que convocaba, ¿verdad?, a la institución educativa, la institución deportiva a veces. Y entonces esas intervenciones enfrentaban a lo inédito y era muy importante tener un grupo de colegas para acompañarnos y para ampararnos. La preocupación por la patologización y la medicalización de la infancia, las complejidades de la interconsulta
y el proceso de aprendizaje también, ¿no? El enfrentamiento con el DCM, porque nunca estuvimos de acuerdo con cómo nomina el DCM a todas las dificultades de aprendizaje, trastornos, porque las palabras no son inocentes, eso va directamente a la medicalización de los niños y a veces es una estrategia apresurada. Bueno, entonces nosotros siempre hablamos de disfuncionamiento, que es la nominación más afín al psicoanálisis con su mirada esperanzada, ¿no? Bueno, después digo, la preocupación por el crecer en situación de pobreza y su incidencia en los procesos de desarrollo fue una constante. Nos importaba la repercusión en la construcción subjetiva, en la disponibilidad vincular y también lo que llama que es lo transpersonal, o sea, la visión del mundo también, ¿no? Bueno, entonces acá, qué suerte que llegó Mercedes Terra, porque voy a nombrar a Juan Pedro, ¿no? Juan Pablo Terra. Tomamos contacto en el año 89 con las conclusiones de lo que fue, según los datos que nos fueron llegando, la primera investigación que fue pionera en nuestro país, en nuestro medio, ¿estoy en lo cierto? Creciendo en condiciones de riesgo, los niños pobres del Uruguay, que tuvo como investigador principal a Juan Pablo Terra. En dicho trabajo se reflexiona sobre el concepto de pobreza, los diferentes rasgos que la caracterizan, se piensa sobre las causas, los efectos intrapsíquicos y vinculares y sobre las formas de reproducción. Y se destaca la imprescindible necesidad de intervenir antes del que el riesgo se vuelva daño. Esto fue realmente un legado muy importante, ¿no? Daño acumulativo difícilmente reversible. En el año 91 se publicaron los resultados de la primera investigación realizada sobre el tema en el IPUR, hoy Facultad de Psicología, coordinada por la licenciada Sara Benedetti. Mostró que en las escuelas ubicadas en las zonas más carenciadas, los niños que ingresan al ciclo escolar lo hacen con un pronóstico más desfavorable con respecto a su disponibilidad para el aprendizaje, evidenciando inmadurez significativa en las áreas psicomotriz y del lenguaje y comprometiendo el pronóstico de aprendizaje. En el 96 se publicó la investigación coordinada por el doctor Bernardi y colaboradores que se llamó Cuidando el potencial del futuro, el desarrollo de niños preescolares en familias pobres del Uruguay. Esto dependía del GIEP y que advertía, coincidentemente, la mayor prevalencia de riesgo y retraso, especialmente en el área del lenguaje y la coordinación psicomotriz. Bueno. Después, entre el 98 y el 2000, se hizo en Facultad de Psicología, porque fue un proceso financiado, una investigación financiada por CSIC, coordinada por la licenciada Esperanza Martínez, que fue nuestra presidenta, con la participación de socios de AUDEP, que nos integramos como investigadores asociados, y que teníamos interés y trayectoria en la temática del proceso de aprendizaje. Dicha investigación se tituló Aproximación a un enfoque integral del proceso de aprendizaje y sus dificultades. Fue un trabajo interdisciplinario en el que se procuró un abordaje desde el psicoanálisis, las ciencias sociales, la fonoaudiología, la psicomotricidad y las ciencias de la educación. Bueno, después dice que existe una publicación electrónica de esto que está en la Revista Iberoamericana de Psicomotricidad. Allí se destacó, coincidiendo con investigaciones anteriores, que la modalidad de comunicación en hogares con condición socioeconómica carenciada se apoya en la imagen, o sea, esto técnicamente se llama comunicación icónica, y en la acción, ¿no? Lo en activo. Y esto constituye un importante desfasaje con el manejo simbólico del lenguaje que demanda la escuela desde su ingreso. Este fue un trabajo transversal que recomendó la pertinencia de realizar una investigación longitudinal. En eso insistía mucho Esperanza, que era nuestro faro, ¿no? La necesidad de un corte longitudinal
con la hipótesis, ¿no? Con la hipótesis de los que son los efectos del crecer en situación de necesidades básicas insatisfechas constituyen un trauma acumulativo con efecto de daño acumulativo. Entonces, durante los años 2000 y 2006, coordinada por Esperanza Martínez, esto era un servicio de Facultad de Psicología que cursaban los estudiantes del último año, de cuarto y quinto ciclo, y con la participación de investigadores asociados, socios de AUDEP, se realizó. Dicha investigación abarcó la evolución de niños y niñas entre 5 y 11 años en los aspectos psicológicos, pedagógicos y psicolingüísticos. Las conclusiones de dicho trabajo fueron publicadas en 2 libros que están en la biblioteca de AUDEP. Uno se llama El fracaso escolar, un enfoque preventivo, y el otro se llama La integración en la escuela, desafíos e interrogantes. Bueno, se publicó una síntesis de esta última investigación en la revista de AUDEP de mayo de 2016. En las conclusiones de esta última investigación, o sea, Esperanza destacaba mucho esto: sin un corte longitudinal no se van a poder visibilizar el calibre de los efectos acumulativos del crecer en inequidad. Y en las conclusiones se visibilizaron estos efectos. A los 5 años, porque el espacio de intervención era un jardín de infantes y una escuela pública situadas en Capur, de manera que pudimos trabajar con niños de 5 años. El 92% de los niños diagnosticados en su funcionamiento cognitivo evidenciaban un nivel término medio. A los 11 años, solo un 40% mostraba esos indicadores. O sea, para un 60% los efectos del desamparo marcaban indicadores de un funcionamiento cognitivo por debajo del término medio, ¿no? Yo siempre digo que tendríamos que discutir mucho la categoría de la supuesta discapacidad leve, porque leve no es. Y estos datos resultaron que coincidían con las cifras del monitor educativo de enseñanza secundaria, ya que en liceos de contexto sociocultural adverso, un porcentaje próximo al 60% fracasaba en primer año, siendo esto causa frecuente de desafiliación, que además en ese momento se le llamaba desertores, ¿no? Trabajamos mucho con esa denominación porque decíamos que era un tema de derechos humanos, de revictimización, porque se acusaba a la víctima, ¿no? Por mucho tiempo se le llamó desertor. Es cierto que la desafiliación produce el refugiarse en el grupo de esquina y en muchos casos el conflicto con la ley. En el equipo de investigación siempre nos preguntamos con una mirada esperanzada, psicoanalítica, si era posible posicionarnos desde la hipótesis de un disfuncionamiento sintomático. Fue un proceso de investigación-acción. Nosotros siempre hablamos de investigación, pero no tuvimos dinero para trabajar con datos estadísticos, fue artesanal. Entonces quedó un poco, era un trabajo cualitativo, igual muy significativo, entiendo yo. Algunas de estas cosas las hemos conversado con Chiquia, que no está demasiado de acuerdo. Me dice, ¿tú querés decir que además de toda la discriminación que implica el vivir en pobreza, vamos a decir que tienen discapacidad? No debemos decir, no tenemos que usar el verbo ser, pero sí podemos usar el verbo estar, que es tan afín al psicoanálisis, que funcionan con una capacidad cognitiva severamente afectada, es una realidad. Que el estigma del lenguaje que se usa, que usan predominantemente el modo imperativo, también produce un daño, ¿no? Porque el modo imperativo, en primer lugar, la entonación, en segundo lugar, el verbo descarnado, no hace que nadie se enamore de las palabras, y daña, ¿no? Si pensamos desde Kohut, la función de autoapaciguamiento, que es parlante. Entonces, el tener el lenguaje interior construido también de acuerdo a estos parámetros, como un lenguaje, es que nosotros escuchamos esto en lo espontáneo, ¿no?
salga, no toque, suelte, ¿qué le dije? Entonces, digo, el modo indicativo suele ser un faltante. Entonces, ahí es donde está la oportunidad de ocupar la institución educativa, ¿no? Como segunda oportunidad, de humanización, porque estamos hablando de procesos de humanización, porque hoy estamos muy preocupados por la clínica del acto, ¿no? Y el acto aparece muchas veces cuando se acaban las palabras. Entonces, estos temas nos comprometen mucho, ¿no? Bueno, luego digo que además este proceso fue un proceso de investigación-acción. O sea, se diseñaron e implementaron intervenciones con el objetivo de contener estos efectos. Intervenciones que fueron individuales, focalizadas y breves, llevados a cabo por los pasantes de Facultad de Psicología. Si consultan los libros van a ver que al principio está en la lista de los pasantes, que fueron los remeros de este trabajo, porque como ven hubo que monitorear el desarrollo de 70 niños a lo largo de 7 años. ¿No? Está en el nombre de todos esos estudiantes que trabajaron. Y se hicieron intervenciones grupales, además de las individuales, en talleres de narrativa, orales y escritas, intervenciones con padres, intervenciones con docentes. Bueno, paralelamente, y un poco yendo un poquito para atrás en el tiempo, se fundó el grupo en la UDEP de investigación sobre el proceso educativo. Se acuerdan reuniones semanales de 1 hora y media de duración. Bueno, y una cosa acá que a mí me gustaba decir, que tiene que ver con la jornada de hoy, es que es muy rico pensar, no en el momento, pero en el a posteriori, ¿no? Una probable eh, paralelo, ¿no? Entre las ciencias de la educación y el psicoanálisis, ¿no? Muchos de quienes integramos ese grupo teníamos la docencia como primera profesión y la experiencia en el aula deja una profunda huella en la sensibilidad y en la ideología. Hoy, a la distancia, reafirmo la certeza de que existen varias confluencias entre el psicoanálisis y las ciencias de la educación. Como afirma Alicia Kajenowski en un reciente trabajo, el docente tiene la oportunidad de actuar como operador subjetivante. Bueno, un punto de probable anudamiento es decir que un proceso de psicoterapia es una experiencia de aprendizaje, ¿no? Después voy a contar que tuvimos la oportunidad de relacionarnos con Alicia Fernández, la psicopedagoga argentina, que fue la que nos formó en psicoterapia dinámica. Y yo a ella leí la definición más linda que he leído de aprendizaje. Ella dice, aprender, tenemos que cortar la palabra, ¿no? A-prender. El que aprende no se aprende. No se prende, se desprende, decía ella, ¿no? Entonces, esto es muy interesante para pensarlo también como paralelo a un proceso de psicoterapia, ¿no? Un proceso de psicoterapia y un proceso de aprendizaje tienen un efecto transformacional, tanto si pensamos en el insight como en los procesos de neogénesis que tanto nos ha enseñado Silvia Bleichmann. O sea, nos transforman irreversiblemente, ¿no? Bueno, después también otro punto de elevamiento posible que también tiene que ver con esto es que la pedagogía pauta una secuencia de la heteroeducación a la autoeducación. Y también es un paralelo pensable para un proceso de aprendizaje. Nos gusta decir que nos alegra que las raíces se vuelvan alas, aunque nos apene despedirnos de paciente. Ya de alguna manera se ha apropiado de nuestra huella y de las palabras que teníamos para transmitir y para poner en el vínculo. Y lo más importante, que yo creo que poco hablamos para ambos procesos, es la post-intervención. Nosotros hablamos poco del post-análisis. Lo mismo con un proceso de aprendizaje, lo más rico viene después. Se multiplica en el tiempo. Bueno, o sea que existen coincidencias entre las tareas del psicoterapeuta y de la enseñanza, ¿no? Lo más importante no se juega en lo inmediato, sino en lo mediato,
Yo digo que las palabras son como piedritas en el agua. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo después siguen produciendo los efectos más grávidos? Este, bueno, y hemos de favorecer, decía Alicia Fernández, que no nos necesiten. Construir espacios de construcción de sí mismo como un sujeto creativo y pensante. Y favorecer el disfrute de la experiencia de autonomía. Bueno, otro punto de probable anudamiento con las ciencias de la educación, esto tenía que ver más con la pedagogía, pero también si lo pensamos desde la didáctica, ¿no? Porque en la psicoterapia, en la imprescindible tarea de semantización, nosotros tenemos que buscar metáforas para ejemplificar psicodinamismos, y esto es una labor didáctica también, ¿no? Que a veces intercambiamos recetas de cocina, me gusta decir, a veces trabajando con jóvenes colegas. Este, bueno, a Alicia Fernández le encantaba hablar de la metáfora del molino, ¿no? Para de alguna manera figurar el paralelo entre la educabilidad y la anabilizabilidad. O sea, el molino es una imagen que tiene que ver con una expectativa esperanzada, sostenida en la terquedad, buscando la vertiente, ¿no? Los potenciales de un ser humano siempre son un enigma, son inconmensurablemente ricos. Pues, muy bien. Y lo último que quería hablar era del enganche con la filosofía de la educación, ¿no? En esto merece después la palabra Alicia, porque ella ha teorizado mucho sobre esto, ¿no? Con la pregunta, la filosofía de la educación se pregunta en términos de humanización, ¿no? ¿Para qué futuro educamos? ¿Qué proyecto antropológico nos orienta? Y esto también implica un anudamiento entre lo que puede ser, si bien nosotros no nos compete desear, pero de alguna manera nos representamos en el futuro con el paciente, igual que con el educando, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces yo me quedaría por acá, ¿sí? O sea, la institución educativa es una segunda oportunidad para la construcción subjetiva, interpersonal y transpersonal, los tres niveles que nos ha marcado ahí. Bueno, Capaz igual, retomando alguna cosa. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, un par de avisitos para los que están por Zoom, que pueden mandar sus comentarios y lo vamos a reintegrar a los que estamos por acá. También que por ahí tenemos eh, unas cositas para comer y degustar que están disponibles para todos. Bueno, Alicia Kachinowski es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes, maestra especializada, psicóloga y psicoanalista, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la Universidad de la República, integrante del Centro de Investigación Clínica en Psicología, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, investigadora en temas de psicoanálisis y educación. Más de 100 publicaciones en artículos, capítulos de libros, etc. Y bueno, y también con nosotros... Yo, en nombre del grupo y de todo, gracias por eso. Y bueno, y Carmen Rodríguez, psicóloga, doctora en educación, socionalista, ex consultora de UNICEF, asesora en el directorio de INAU, un reciente nombramiento, que la felicitamos, docente, autora de diversas publicaciones. Nosotros no sabemos quién es. A mí me parece que Alicia viene muy enganchada con lo que yo venía diciendo. Sí, yo pensé algo de eso, por eso acepté. ¿Por qué esto? Para que me escuche. Muy bien. Bueno, no, mi agradecimiento, no solo o no tanto por la invitación a estar acá, que siempre
que vengo me siento muy cómoda, sino por la posibilidad de pensar juntos estos temas que son tan caros para mí, para todos, y bueno, y en particular que justamente en estos días ha habido un cambio en los criterios de medición de pobreza e indigencia, que, que no nos dejan mejor parados, sino lo contrario, pero que también, bueno, nos dan criterios más claros de lo que es la realidad y de lo que debería hacerse. Tarea difícil si las hay. Bien, yo estuve pensando en este tema tan amplio, tan complejo, ¿no? Cómo recortarlo, y me pareció importante retomar un criterio que lo he usado muchas veces, que es el criterio de pensar la institución educativa, o sea, pensar la educación como institución. Porque las instituciones producen y transmiten significados, y esos significados no nos son ajenos, nos habitan, ¿no? Se meten en nosotros, nos configuran, nos constituyen, y me parece que es un elemento importante cuando se trata de pensar la constitución subjetiva. En este sentido, me parece que hay un tema que hace a los orígenes, que tiene efectos, que sigue teniendo efectos, aunque creamos que está muy lejos. Y voy a nombrar rápidamente dos figuras que son Comenio, el padre de la didáctica o de la pedagogía moderna, y por otro lado José Pedro Varela, reformador de la escuela. Me parece que en Comenio, con su frase, el subtítulo de su libro, Enseñar todo a todos, ¿no? O en José Pedro Varela, con lo que fue la reforma, la idea de integración e institucionalización del Uruguay, y con esas frases que todos hemos leído en algún momento, de que los que nos sentamos juntos en los bancos de una escuela en los que éramos iguales, vamos a seguir siendo iguales, en ambos, ¿no? Comenio bastante más lejos que José Pedro Varela, en ambos hubo un afán democratizador que es absolutamente loable. Pero al día de hoy, ese afán democratizador tuvo sus costos y lo sigue teniendo. Y tiene que ver con que la institución educativa es una institución que tiende a homogeneizar, no a aplanar las diferencias, lo diverso. Y este es un problema que en lo que hace a la temática que nos convoca genera dificultades. Y yo querría plantear algunos ejemplos de esto, porque una de las paradojas de la institución educativa es que es muy conservadora, en el mejor y en el peor de los sentidos. Entonces, producir cambios a nivel educativo es muy difícil. Entonces, cuando se habla de cambio, muchas veces es como que en el cambio se trata de volver al mismo. Es difícil salir del instituido. Y entonces, voy a dar un ejemplo que son las escuelas de tiempo completo. Todos estamos de acuerdo, ha sido un gran avance de la educación el tener estas escuelas. Todos apostamos a que haya más escuelas de tiempo completo, y no voy a entrar en los fundamentos porque los conocemos, son demasiado obvios. Pero hay una cuestión que lo escucho en más de una oportunidad. Es más, justamente con todo esto de fallecimiento de Mujica sostenía y aspiraba a que todas fueran escuelas de tiempo completo. Y no solo él, hasta hoy se sigue hablando de esto.
todos los niños están en condiciones de asistir a escuelas de tiempo completo. Es decir, es otra vez, ¿no?, el pensar cosas buenas, pero que borran las diferencias. Como un ejemplo. Con el PMC, por ejemplo, el Programa de Maestros Comunitarios, que para mí es de las mejores cosas que se crearon en estos últimos años, creado en 2005 o 2005 o 2007. Ya. Tengo idea, yo hice con Beatriz Gaviani, una lingüista que ustedes la deben conocer, hicimos una investigación, pero hace muchos años, y estas cosas cambian, y yo tengo idea que hubo cambios que no fueron los mejores. ¿Cuál era? El PMC tenía distintas líneas, ¿no?, de trabajo, pero había una que para mí era lo más novedoso, que era ir a los hogares. Pero no era ir a los hogares como quien va a una maestra particular. Era ir a los hogares a trabajar con los padres para devolverle a los padres su calidad de referentes de la educación de sus hijos. ¿Cuándo funcionaba el PMC, o cómo funciona, perdón, el PMC? El maestro trabaja en una escuela de tiempo común, 4 horas de mañana, por ejemplo, y a contraturno, en el otro turno, desarrolla su actividad como maestro comunitario. Entonces me parece que estas cosas son las cosas que siempre hay que estar como en alerta, como la repetición. Yo me enojo con el tema de la repetición. Repetición sí, repetición no. Bueno, ahora es en primero no, en tercero no y en quinto no, y los demás sí. Creo que es algo así, ¿no? Sí, está bien. También estamos, porque además no se trata de repetir. A veces un niño, por diversos motivos, necesita hacer un año distinto. No es repetir, no es hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, para todo eso hay que poder pensar la singularidad. No querría dejar pasar un tema que es que toda institución tiene una tarea primaria, yo lo planteé acá, es que la identifica y sin la cual la institución pierde su razón de ser. Puede haber otras tareas complementarias, pero hay una que es la tarea primaria. Bueno, pensando mucho en este tema de cuál es la tarea primaria de la institución educativa, yo he planteado más de una oportunidad, que es, no voy a decir nada nuevo, la transmisión y producción de conocimientos con el objetivo último de la construcción de ciudadanos, ¿no? La subjetividad ciudadana, podríamos decir. Y entonces acá hay una cuestión que a mí siempre me ha preocupado. De hecho, hoy creamos una especialización en lectura y escritura, que es el tema del lenguaje. El tema del lenguaje es un tema central, porque el lenguaje y poder van de la mano, ¿no? Y yo trabajé hace muchos años, era recién recibida de psicóloga casi, en el departamento de diagnóstico, que primero fue de primaria, luego fue del CODICEN, y los psicólogos que estábamos dispuestos a hacer entrevistas, no solo aplicar técnicas, triste que diga esto, pero esto ocurría, claro. Nos encontrábamos con muchas madres, y digo madres porque era muy difícil que fueran los padres, con muchas madres que no podían explicar qué le pasaba a su hijo, cuál era la historia de su hijo,
cómo el lenguaje constituye un elemento fundamental, una herramienta que nos empodera o nos quita justamente la posibilidad de insertarnos en la sociedad y de defendernos. Y para eso traje un fragmento del Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, que es considerado un thriller, pero para mí es el tema del conocimiento, del poder y de la sexualidad entramados. Y en un momento, leo esta frase, dice: la vida de los simples no está iluminada por el saber y el sentido agudo de la distinción propio de los hombres sabios como nosotros. Además, es una vida obsesionada por la enfermedad y la pobreza y por la ignorancia que les impide expresarlas en forma inteligible. Y en otro fragmento dice: los simples no deben hablar. Este libro, que es el libro de la risa, del libro perdido de Aristóteles, por el cual iban muriendo todos los que tenían la curiosidad de saber de qué se trataba, habría justificado la idea de que la lengua de los simples es portadora de algún saber. Había que impedirlo, ¿no? A mí eso y otras partes del Nombre de la Rosa siempre me impactaron en ese sentido. Entonces, los procesos identificatorios en términos de lenguaje, porque yo decía, bueno, nos encontrábamos con madres que no podían hablar de sus hijos o ser demasiado, o tener una descripción compartible, entendible de sus hijos, no todas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, esto después uno veía el niño y en el niño aparecía esto. Hace 2 años hicimos una investigación en una escuela de tiempo completo, trabajando con talleres narrativos, con pequeños grupos, y había una niña que, claro, era un factor distorsionante en el grupo, en el taller. Yo cumplí una función de supervisión. La coordinadora del grupo, que trabajó en forma excelente, había captado que la dificultad de esta niña era: no se le entendía, los compañeros no le entendían, la coordinadora tenía que hacer un esfuerzo especial para entenderle lo que decía, y entonces, claro, a veces tampoco entendía lo que el texto leído, los cuentos leídos decían, porque le faltaba lo que las maestras dirían, le faltaba vocabulario. Bueno, acá entra todo el tema que ha desarrollado tan bien Bernstein sobre código elaborado y código restringido, ¿no? Y bueno, y la importancia de poder trabajar desde el punto de vista de los maestros el tema tanto de la narrativa como, y esto lo quiero destacar porque lo aprendí gracias a mis amigas lingüistas, de lo que es el género argumentativo, que es el género que permite la reflexión, justamente, el cuestionamiento, el poder pensar y cuestionar los instituidos. Es un género que se trabaja, está dicho en el programa de primaria, pero se trabaja muy poco. Bueno, con esta niña se hizo algo, digamos, de tratar de darle un lugar, y hubo un cambio importante, pero en realidad yo ahí estuve viendo, porque había otras situaciones similares, el lugar ausente de los fonoaudiólogas en la enseñanza. Y hay un estudio, mira, me hiciste acordar con algo que decías, Ana, hay un estudio de Verónica Filardo, una socióloga, que muestra cómo aquellos niños que tempranamente, sobre todo en primer año de escuela, repetían
si ahora no se puede repetían. Luego, en primer año de liceo, volvía a ocurrir algo similar. Es evidente, son esas marcas, ¿no? que a veces se transmiten de padres ahí, que los padres no esperan algo distinto de sus hijos de lo que fue su propia historia. Ese es un capítulo aparte como para pensarlo, ¿no? El trabajo con los padres, amén del trabajo con las maestras, ni qué hablar. Bien, el otro punto que no quiero dejar de tocar, ¿sí? Es el tema de la crueldad en la institución educativa. Y acá me me gusta mucho el planteo que hace Fernando Ulloa, a partir de lo que fue su trabajo con expresos políticos que habían sido torturados. Y él habla de la figura de la encerrona trágica como una figura paradigmática de lo que es el desamparo cruel. Donde es una situación de a dos, donde uno queda absolutamente sometido al otro, donde no hay posibilidad de rescate, no hay ley, ¿no? Hay un absolutismo de poder, y justamente, bueno, donde el antídoto sería la ternura. Que no aparece por ningún lado. Que no aparece, obviamente. Y que hay que aprenderla en un proceso secundario. Eso. Bien, ahora, claro, el propio Fernando Ulloa dice esto se puede extender a otros campos de la esfera social, y yo lo he pensado en la educación. Entonces, primero voy a relatar muy sucintamente algo que a mí me pasó siendo maestra en los últimos años de mi ejercicio como maestra, que es increíble porque han pasado muchísimos años y yo nunca había hablado de esto, nunca lo había podido ni contar, ni escribir, ni después de escribir tanto de habla espanto. Y bueno, y ahora está por salir en la revista de APA, parte de esto, ¿no? Yo trabajaba en una escuela de discapacitados intelectuales porque había hecho la especialización y voy a contar solo una situación. Estábamos ingresando en la democracia. Yo digo que conocí la dictadura en democracia, lamentablemente, conocí duramente, ¿no? Y bueno, vino el primer acto patrio y entonces le avisaron a la escuela que iban a ir las autoridades. Entonces la maestra encargada del ropero escolar, el ropero escolar es el ropero donde hay donaciones, sabiendo esto, le entregó a los niños, por lo menos a los de ella y a los míos, porque estábamos hasta geográficamente, localmente, ¿no? Estaba una clase pegada a la otra, le entregó túnicas blancas, impolutas, sin estrenar, divinas, y la alegría de los niños era impresionante. Termina el acto. Termina el acto y cuando yo vuelvo a la clase, que me había demorado la directora, ese es otro capítulo de por qué me había demorado, porque iba de pantalones y no de pollera. Allí me encuentro a los niños llorando, gritando, les había sacado las túnicas. Y entonces, por supuesto que yo la enfrenté sin ningún éxito, ¿no? Esto me pasó en varias oportunidades en esa escuela, fue una experiencia muy triste, recuerdo que llegaba llorando a la escuela. Y terminó ahí con eso de bueno, perdón, le dio unas túnicas amarillas remendadas, que decían, no, pero estos niños no saben cuidar.
con estas que están cosiditas, ¿viste? Con estas alcanza, ¿no? Crueldad. Ustedes me pueden decir, no, pero eso es de hace tanto tiempo, ¿no? Y yo me pregunto, cuando vamos a la clase, ¿no? Cuando trabajamos en escuelas, hacemos investigación o intervenciones en escuelas, vamos a la clase, ¿no? Y la maestra empieza a hablar de un niño en voz alta o en voz bajita que escuchan todos, despectivamente muchas veces. Eso no es crueldad también, y eso está instalado, ¿eh? Porque lo hacen la mayoría de los maestros, siguen haciendo esto. Ahora, ¿qué pasa? Me parece que hay algo que con Elsa Gatti hace muchos años insistíamos y seguiremos insistiendo, que en la formación docente hay una asignatura pendiente que es el trabajo con la subjetividad del docente. Por lo menos un trabajo, no psicoanalizar a los docentes, no es el planteo, pero sí por lo menos tener un trabajo de talleres, que haya un espacio donde se puedan preguntar, por ejemplo, ¿por qué quieren ser maestros o por qué quieren ser profesores? ¿No? Que la respuesta no sea porque me gustan los niños o me gustan los adolescentes, porque a los pedófilos también me gustan. Sí. Entonces no podemos quedarnos con esa respuesta. Bien. Te referís a los puntos ciegos, ¿no? Porque todos tenemos puntos ciegos, como visibilizar algo de eso que produce efectos, pero no está disponible en el mundo. Sí, los puntos ciegos, y muchos seguirán estando, pero por lo menos poder hacernos como docentes algunas preguntas de por qué elegimos ese camino y cuáles son los orígenes de esa decisión, ¿no? Y los motivos y hacia dónde vamos. Voy a tocar un último, estoy tratando de apurarme, que tiene que ver con el deseo de saber. Porque para poder construir ese sujeto letrado que necesitamos para que pueda insertarse en la sociedad, para que pueda ser un ciudadano responsable y a su vez que pueda defender sus derechos, es muy importante que esté presente el deseo de saber. Acá nos encontramos con todo el tema de los modelos identificatorios, nuevamente, la necesidad, además, de que los adultos referentes puedan investir, que haya un investimiento del sujeto en su potencialidad de aprendiz, que lo pueda pensar como aprendiz y no que lo piense como, bueno, no va a poder. Esto es muy frecuente cuando hacemos entrevistas con padres, que muchos ocurre esto, que esperan, ¿no? un destino que ya está determinado. Y entonces, a veces los modelos identificatorios no son los mejores. Para eso, a mí me evocó algo que lo escribí en un trabajo que tiene que ver con Mi planta de naranja lima, de Mauro Ibáñez. El primer capítulo para mí es una belleza, cuando creo que se llama El descubridor de las cosas, ¿no? El personaje lo recuerdo para los que ya lo han leído y para los que no, así se llama CC, no se llama, te dicen CC con Z. Y la configuración familiar es de varios hermanos, una madre que es la que lava ropa y se hace cargo, y el padre, uno puede inferir que está desocupado. El padre no parece un modelo identificatorio que pueda despertar en los hijos el deseo de saber. Pero hay una figura alternativa, que es el tío del mundo. El tío del mundo
El tío Edmundo lee diarios y el tío Edmundo lee revistas y tiene un vínculo especial con CC. Y un día CC, yo estoy resumiendo grotescamente algo que es precioso. Un día CC aprende a leer. Nadie sabe ni cómo ni quién le enseñó. Alguien dice de la familia, que están todos muy indignados por la situación, debe haber sido el tío Edmundo, ¿no? La abuela dice, el mundo está perdido, por ejemplo. El hermano mayor dice, viste, ahora vas a tener que entrar a la escuela, como algo terrible. Y el tío Edmundo deja un enigma sembrado, que son los enigmas que despiertan el deseo de saber, y le dice, no, no por casualidad te llamas José. Está haciendo referencia a José de Egipto, un esclavo que se libera justamente por tener determinadas fortalezas intelectuales. Pero CC no entiende eso. Y hablando, CC dice, a mí me encantaban las historias. Entonces pregunta, porque dice, yo cuando seas más grande, te lo voy a explicar. Y CC le dice, y dentro de una semana, ¿seré más grande? ¿No? Bueno, yo creo que el tío Mundo es un mediador, es un iniciador de la lectura. El tío Mundo es un modelo que toma a este niño y yo creo que muchas veces los docentes pueden ocupar y ocupan, de hecho, porque hay docentes que son maravillosos y también existen, y esos docentes pueden oficiar ese mismo lugar de iniciadores, de mediadores, y que cada uno, en definitiva, podría buscar cuántos tíos Edmundos de pronto hemos tenido para llegar a determinados lugares a los que hemos llegado. Lo dejo por acá, para no... Bueno, buenos días a todos y a todas. Mil gracias. La invitación de nuevo de UDEP, un lugar al que no pertenezco, pero que suelo entrar y salir. Y suelo tejer con mucha gente de acá pequeñas aventuras efímeras, pero fructíferas muchas veces. Y así que no soy parte de esta institución, pero a la vez me siento muy próxima a mucho de lo que acá acontece. Y me encanta que me inviten y que podamos charlar cada tanto. Así que agradecer mucho ese gesto de invitación. En particular, esta mesa es una mesa conversatorio, es una mesa muy singular y en la forma que se va desplegando, me parece esto que por lo menos a mí me está pasando mientras está ocurriendo esta conversación, y es por un lado empezar con Ana, bueno, con esta cuestión de una historia, ¿no? De una historia local, eh, de, de trabajo en torno a las cuestiones que nos vamos a preguntar, que nos estamos preguntando, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con esos desafíos objetivantes que pusimos en el título. Y es muy interesante la perspectiva que pone Ana, porque nos coloca ante los últimos 50 años, eh, pensando en Terra, ¿no? De este país. Y por eso voy a empezar ahora, ubicándome un poco acá, trayendo unos flashes de la actualidad, digamos, a ver si podemos mirar esa misma realidad con lentes 2025 en el Uruguay y qué fotos yo pondría para mirar. Y después en la segunda parte voy a retomar muchas de las cosas que planteó Alicia en términos de qué podríamos hacer o de qué se trata ocuparnos de este asunto
no solo preocuparnos, sino ocuparnos de él y de poner las manos en la masa, digamos, en el Uruguay actual y en las problemáticas tal cual se presentan. En efecto, el primer punto acerca de recoger el guante de esta perspectiva histórica y tratar de mirar la realidad de hoy, las noticias no son buenas. Hay algo de una persistencia, de algo con lo que no hemos podido, y hay algo también de un agravamiento de las peores formas de la exclusión social. Hay un texto, para quedarnos en esta foto que podemos mirar para ver por dónde miramos esta realidad, hay un texto de Javier Aullero que se llama ¿Cómo hacer los pobres para sobrevivir? Y No está acá, yo me puse a buscar. tanto hablamos de este libro. Sí, Bueno, todavía no está hay que acá. agarrar a algún viajero que... Capaz que en la Feria del Libro en la Argentina, Sí. ya está, que tú lo te sepas. Sí, hay que contrabandear un poco. Bueno, Eh, el tuyo, podemos copiar el tuyo. y en ese texto es una etnografía de la pobreza en Argentina, en bueno, los barrios de la periferia del cono bonaerense. Y para mí, de los mejores trabajos de la actualidad acerca de qué pasa, también Verónica Felardo y Denise Berkler nombran ese mundo como detrás de la línea de la pobreza, otro texto magnífico, uruguayo, con otra etnografía de los barrios pobres de Montevideo que se publicó en el 2019. Esos dos textos para mí son dos textos, dos etnografías de, de ese mundo que ocurre atrás de la línea de la pobreza, pero que no se produce ahí y no queda ahí. Pero comprender algo de las dinámicas de ese detrás de la línea. En este texto de Javier Aullero, ellos empiezan este texto diciendo esto: la esencia de la pobreza no es simplemente una condición económica, sino una ecología vinculada de enfermedades sociales e instituciones rotas. Esa es la dimensión del problema que tenemos hoy. No tenemos personas pobres. Tenemos una ecología en la que nosotros formamos parte, aunque no vivamos detrás de la línea. Es una ecología que tiene que ver con nosotros directamente. Tiene que ver con los otros que no están detrás de la línea. Es decir, que nosotros estamos acá porque ellos están ahí. Y ellos están ahí porque nosotros estamos acá. Y entonces es una ecología en donde nosotros tenemos mucho que ver con ese mundo. Nosotros los que no estamos. No hay modo de pensar esto, es ecológico. Y además, esta ecología incluye instituciones rotas. Algo de lo que decía Alicia que no voy a retomar de todo. Este es un enunciado para mí de un cierto lente por donde encontrar las palabras para nombrar la actualidad. Porque hay un problema. No, yo comparto con Alicia que hay algo en el lenguaje muy importante. Los humanos jugamos nuestro partido de la humanidad siempre en el campo del lenguaje. Es un asunto para los juristas que no lo adquieren, que tienen problemas, que hablan mal, que no tienen la lengua escrita, y es un problema para los que tenemos todo el sistema, todo el aparato cognitivo saludable, todo el legado cultural sobre nosotros, somos los herederos, somos los letrados, somos los académicos, y aún a nosotros nos faltan las palabras para nombrar de qué se trata, lo que nos pasa y lo que nos pasa. Pero el partido es en el campo del lenguaje. Es más, suelo pensar y sentir que cuando un equipo con el que yo solía trabajar con muchos equipos que se la ven con este asunto de trabajar detrás de la línea de la pobreza, un trabajo que suspendí por un tiempo, por compromisos de cargos políticos que acabo de asumir, pero que voy a volver apenas me dejen de devorar. Y
porque hay algo de lo que voy a retomar también ahí, de esa cosa micro, de cómo se expresa esto en las pequeñas cosas. Y para mí, cuando un equipo empieza a cambiar su práctica, empieza a hablar distinto. Empieza a encontrar otras palabras para nombrar lo mismo. Y cuando un equipo empieza a hablar distinto y sale de las palabras loro, como dice Segundo Moyano, un colega, todas las palabras loro que nombran la subjetividad de la pobreza son todos clichés. Sujetos de derecho, se pueden encontrar un montón. Hay toda una lengua que hemos construido para hablar sin nombrar, para hablar sin decir, para hablar sin conmovernos con la fuerza del lenguaje que abre la realidad y la crea. Entonces nosotros tenemos un problema en el campo del lenguaje. No solamente ese, sino el problema nuestro, de que nos hemos quedado con palabras loro, con clichés, con estigmas, con palabras que no tienen esa potencia enunciadora que hace que la realidad sea otra, por el trabajo de las palabras y del pensamiento. Hacemos cosas con palabras, ya sabemos eso, ¿no? Nuestro oficio es eso, hacemos cosas con palabras. Bueno, pero entonces, para no irme mucho por ahí, quiero decir que hay algo de cómo nombramos este mundo, y yo creo que esta forma de enunciar de Javier Audero en este texto aproxima un poco el lenguaje a nombrar algo de una ecología y algo de que el problema de la exclusión y el problema de la pobreza tiene tanto que ver con las personas que viven allí como las instituciones rotas que tenemos para enfrentar este asunto ecológico, este asunto que es de los otros, pero nos concierne, y cuanto más neguemos hasta qué punto estamos concernidos, creo que avanzamos cada vez más hacia la posibilidad de encontrar una alternativa. Esta para mí sería una primera foto, digamos, de cómo mirar este mundo. Otra foto es la que nombraba Alicia, es decir, nosotros nos anoticiamos en la semana pasada, nos anoticiamos estadísticamente, pero los que trabajamos detrás de la línea de la pobreza, lo sabemos perfectamente, que esto aumentó en número y aumentó en expresión, o sea que no tenemos buenas noticias para Terra. Hace 50 años que nos advirtió algo que nosotros no hemos logrado transformar, así que hoy, en el Uruguay de hoy, 2025, el 30% de los niños caen bajo la categoría de pobreza multidimensional. Es decir, cada 3, 1. Estábamos en otro lugar hace 5 años, estábamos en otro lugar. No era un lugar mucho mejor, pero quiero decir, agarramos para el otro lado y ahora decíamos, en aquel momento decíamos, hace 5 años que trabajamos en esto, tenemos un 10% de núcleo duro, ¿no? Que no logramos conmover porque nombramos núcleo duro a esto que no se expresa en las condiciones materiales y que un niño pobre, ahora lo sabemos por este indicador de pobreza multidimensional, no es solamente que es pobre, carga con un conjunto de variables que tiene que ver con sus problemas educativos, que tiene que ver con los problemas educativos de los padres, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver, bueno, con un conjunto de cosas que 30% de los niños en este país están ahí. Entonces va a haber que remangarse. Y mucho para mover algo que adquirió una dimensión mayor en cantidad y peor en la expresión. 2 fotos más tomaría. Uno, me refiero a un trabajo que estuvimos haciendo para el prorectorado de la UDELAR, a propósito de Casaballe, lo terminamos en marzo de 2025, y tratamos de comprender y de sistematizar todos los estudios que la universidad tiene a propósito de la vida de niños, niñas y adolescentes en Casaballe. Bueno, es un estudio que capitulamos algo ahí de lo que voy a tomar datos, supongo que va a tener
esperamos pronto un programa universitario en Casaballe, ojalá, donde la universidad pueda involucrarse más vigorosa con los problemas de niños, niñas y adolescentes. Pero si miramos las escuelas de Casaballe y tomamos un indicador, asistencia intermitente se llama lo que el monitor, es decir, niños que van poco. Un día sí, faltan 3. Después, cuando se termina el año, contabilizamos, decimos, no puede haber aprendido en el que no vino, ¿no? Entonces habría, por eso digo, estamos peor. Este es un Uruguay, ahora voy a mostrar los números, este es un Uruguay, Varela, no lo podría creer. No voy a nombrar los números de las escuelas para evitar eso que no hace falta, además. Escuelas X, sí sabemos que son de Casaballe. La escuela X1 en Casaballe en el año 2015 tenía el 14% de asistencia insuficiente. 2015 tenía el 14%. 2023 tiene el 32%. En el 2015, una escuela muy complicada, tenía en el año 2015 el 40% de asistencia insuficiente. En el 2025 tiene el 57,8% de asistencia. En el 2023, perdón. 57,8% de asistencia insuficiente. Uy, Casi abandono. sí. Sí, asistencia insuficiente. Es el monitor lo nombra asistencia insuficiente. Está cuantificado, es un indicador sociológico. Así que en este país hay una escuela, la podemos localizar, está ahí. 57,8% de los niños. Ya no podemos decir que la escuela sigue siendo un lugar universal. Oportunidad. Entonces, esto es imagínense, en una sala hay 6 de 10, casi 6, que vienen un sí así, 3 no, 4 sí, 3 no. Bueno, entonces podríamos seguir. Yo creo que la otra foto, la primera era la de encontrar las palabras y pensar que esto es psicológico y pensar que esto tiene que ver con instituciones rotas. La segunda, un indicador muy, muy duro, muy frío, muy numérico. Dice, bueno, no. 57,8. La gran mayoría de los gurises de esa escuela. Hay que preguntarse por qué los niños no van a la escuela. Bueno. La otra foto para mí tiene que venir de la violencia y de la crueldad, ¿no? De que el barrio, la comunidad, el territorio de la exclusión es un territorio que ha cambiado mucho. Los últimos 10 años han sido impresionantes para algunos territorios de Uruguay. Quiero decir, ahí los gurises mueren a balazos como moscas. Ya no se trata solamente, coincido con Alicia, de la violencia, sino de que hay territorios en guerra. Y de que hay una forma de la crueldad. No se trata de que eventualmente alguien puede morir, sino que tiene que morir cruelmente. Y que, bueno, entonces, creo que estamos en una situación, muchos actores políticos hablan de situación de emergencia, ¿no? De cómo el asunto de la infancia y la adolescencia en estos territorios requiere una dimensión para
penosa, impredecible también, ahistórica, en el sentido que íbamos en otra dirección, en fin. Estamos acá. ¿Cómo, cómo podríamos armar un mapa de trabajo? ¿No? ¿Cómo, cómo podríamos, o qué tendríamos que conversar en un conversatorio de esta naturaleza como el que estamos hoy? Eh, de qué se trataría hoy el trabajo? Bueno, balbuceo cosas, ¿eh? Balbuceo algunas cuestiones que me parece que son importantes. En primer lugar, me parece que hay una urgencia, digamos, de generar espacios de colectivos, mucho trabajo académico, mucho trabajo no académico, mucho trabajo social, mucho para conceptualizar de qué se trata ir a trabajar ahí, ¿no? Hace un tiempo con Graciela Frigerio y con Daniel Boriefeld, en un ciclo de 3 libros, nombramos el trabajo que estaría en curso para nosotros ahí como los oficios de lazo. Sí, es buenísimo ese libro. Son 3 que armamos ahí, una trilogía. Y lo nombramos así, bueno, imagínense, hay 3 libros, yo qué sé. Voy a hacer un pequeño recorte. Está en la biblioteca de uno, por Sí. ejemplo. Bueno, vamos a tratar de traer. Yo voy a ver si podemos conseguir nosotros una donación. Que en la idea de que el trabajo político, social y subjetivo que estaría en curso para ir a contramano de esta ecología, tendría que ver con unos oficios que los nombramos así como oficios del lazo sobre la base, primero que esto es un oficio, ¿no? Que hace falta instituciones, pero hacen falta oficios. Hace falta formas de habitar. Yo creo que las instituciones rotas las arreglan los oficios. Es decir, formas de entender el trabajo. Y lo llamamos oficios primero para decir que no se trata de academicismos esto solamente, ni se trata de prácticas profesionales solamente, sino que preferimos ir ahí a la edad del nombre de la rosa para traer de Agamben esa categoría del oficio. Si algo lo distingue al oficio, es que no separa saber y hacer. Si la modernidad partió el saber y el hacer, el oficio es aquello que levanta toda división posible. Uno hace porque sabe, y sabe porque hace. Y en ese sentido yo encuentro en esta mesa una proximidad. Yo, todo lo que hoy puedo pensar tiene que ver con haber estado durante 15 años trabajando como educadora. Lo miro a Miguel porque nos hemos cruzado con una foto divina el otro día, trabajando con adolescentes en ciertos dispositivos sí, mucho en el anojo, mucho en distintos dispositivos, es decir, ese saber que proviene del hacer. Yo defiendo mucho eso, y creo que los psicoanalistas tienen mucho de eso, tienen mucho de un campo, una tribu, que, que, que produce esto, de que hace porque sabe y sabe porque hace. Es peligrosísimo el hacer que se desliga de los saberes. Pierde la brújula y queda más cerca del acting, más cerca del pasaje al acto, no de los niños, sino de las prácticas profesionales, educativas. Entonces hay algo de pensar esto. Y de pensar que estos oficios del lazo tienen que dar un partido social, político y subjetivo muy importante, que es recordar que en la infancia, esto con Pontalí, yo qué sé, la infancia
requiere atravesar, y llegamos hasta acá como sujetos de la polis y de la palabra, porque fuimos atravesados de lado a lado por dos procesos de subjetivación muy importantes para que nos constituyamos como humanos. No hay humanización sin esto. Uno, una subjetivación primaria que viene del orden de lo familiar, que tiene que ver con el linaje, con las herencias familiares, con de quién es hijo uno. Pero la historia de la humanización jamás se saldó, se cerró y se consolidó en esa línea filiatoria. Todos los humanos tenemos que ser tocados por otra filiación, que es una filiación segunda, que es una filiación simbólica, que es una inscripción filiatoria afuera de la familia. Yo creo que la historia de la exclusión es la historia del fracaso de las dos filiaciones. De unas herencias malditas, de ese acumulado negativo de la exclusión, ¿no? Y de que cuando uno vive detrás de la línea de la pobreza, aquel viejo relato de mi hijo el doctor, de que mis hijos serán mejores que yo, cae. Y parece que la generación que sigue empeora la biografía. Esa es la historia de la exclusión, es la historia de unas biografías que van de mal en peor. Tendría que poder explicarlo a esto para que no quede como un enunciado muy fuerte, pero quiero decir, las historias con las que trabajamos son historias de un desgrane, de un deshilache, de una fractura. Entonces, hay algo de lo familiar que va en una transmisión de acumulación negativa de los procesos de subjetivación. Pero a la vez, y eso es donde nosotros estamos profundamente concernidos, porque nosotros no le vamos a cambiar la madre a nadie. Pero en el trabajo político, profesional, subjetivo, que tenemos que llevar adelante, es que sí estamos sosteniendo la afiliación simbólica de segundo grado de toda la generación de uruguayos que nacen detrás de la línea de la pobreza. Entonces, la maestra, los psicólogos que trabajan ahí, los colegas, los trabajadores sociales, los educadores sociales, las personas corrientes que asumen actividades en los territorios de la exclusión social, todos ellos tienen un suelo común y debieran tener un horizonte compartido, más allá de la especificidad de su profesión. Y es que hay que sostener una trama de filiación secundaria para que aquel que viene de cierta familia encuentre en lo que no es familia en el Uruguay actual un manojo de relaciones que puedan trabajar como el tío del mundo. Trabajar como el tío del mundo. Entonces, ese es para mí un asunto muy importante, es decir, entender que hay oficios del lazo que no tiene que ver solamente con la distribución económica de la riqueza, con distribuir el PBI, de combatir los indicadores de pobreza, es decir, las transferencias, y vamos a ir hacia dónde, o sea, todo esto que se pregunta el gobierno, es decir, vamos, las discusiones del Parlamento, las discusiones en el gobierno, vamos a dar más plata, menos plata, las asignaciones, las transferencias, la vivienda, es decir, un conjunto de decisiones políticas para combatir las fuentes más evidentes de la infelicidad, que es no tener un lugar para vivir, un lugar digno, es decir, combatir las condiciones materiales de existencia. Pero eso no va a ir a ninguna parte. Si a la vez y en paralelo no hay un trabajo sostenido de estos oficios del lazo, que no son cualquiera, que podríamos adjudicarles características a tus oficios, porque no es de cualquier modo que uno filia en el mundo, en la escuela, en el centro juvenil, en el barrio, a un otro que viene como viene porque ha heredado lo que ha heredado.
Entonces, no es de cualquier modo que se trabaja en la escuela, en los dispositivos del INAU, en los barrios, no es de cualquier manera, no sirve cualquier cosa. Entonces tenemos que trabajar mucho en encontrar las palabras para nombrar de qué se trata trabajar ahí. Para mí, ¿cómo estoy de tiempo? 5 minutos, ¿no? Está. Yo tengo que, voy a decir cosas rápidas y vamos al conversatorio. Para mí, estos oficios del lazo, estén donde estén, tienen por característica principal es que tienen una función de singularización en el medio de los universales, en el medio de la escuela, en el medio del barrio. Cuando algo se cae del universal, ahí tiene que aparecer la red del oficio. Y hay mucho trabajo en el tejido de esta trama de cuando la escuela no funciona, de cuando lo universal tocó su límite. Algunos dicen, ante esto, es el fin de la educación, esto no es un asunto de la educación, y dicen, bueno, simplemente toda la agenda es excluir. Entonces, cuando viene la máquina de la exclusión, porque no estamos formados para esto, porque vos no sos de acá, porque de esta manera sí, y empezamos a producir, bueno, ante ese fenómeno de segregación y de exclusión, vienen los procesos de singularización que se puede producir desde ciertos oficios. Y cada niño que se cae del común o que se cae del universal, se cae no solo porque no tiene sino que se cae del orden simbólico. Y otro orden simbólico es el que lo va a tener que abarajar. Un orden simbólico lo va a barajar para excluirlo. Y va a encontrar todas las coartadas y todos los argumentos para decir que no venga nunca más acá. Bueno, el trabajo es producir otro orden simbólico que diga, no. ¿En qué condiciones se puede todavía estar acá? Y algunos niños necesitan unas compañías muy singulares y muy particulares. Entonces creo que hay adentro de las políticas públicas, se llame escuela o se llame como se llame, una enorme tarea de singularización sobre todo aquello que podríamos excluir. Es nuestra gran arma. A la exclusión, singularización. Y eso requiere para mí, y voy rápido, en este seminario quiero decir que hay una urgencia social y política de producir la ética de dispositivos socioclínicos. Así lo estoy por lo menos tratando de pensar. Tengo que ir muy rápido. ¿Qué sería lo clínico? No, imagínense, hablar de lo clínico acá, me da hasta pudor. Pero quiero decir que lo clínico, voy a darle algunas características de las que estamos escribiendo en un texto. Lo clínico es siempre un trabajo sobre el singular. No hay clínica sin singularización, eso ya lo dije. Lo clínico tiene las características que dijo Marcelo Viñar hace muchísimo tiempo. Lo clínico es aquello que elude el juicio y la sanción. Yo encuentro en ese enunciado una fuerza metodológica total. A ver, ¿qué vas a decir si no vas a juzgar y si no vas a sancionar? ¿Qué palabras te quedan? Bueno, ahí empiezan otras palabras. Lo clínico es la disposición, es entender, es una disposición al dolor, es una posición de escucha, es una posición de acompañamiento y es una función de elucidación. Podríamos seguir, y ustedes van a ponerle a esto porque son clínicos, mucho de esto, pero quiero decir, esta es una característica clínica de cualquier dispositivo que quiera luchar contra la exclusión de la infancia. Y lo socio tiene que ver con entender esto en una cinta de Moebius. En una cinta de Moebius, donde caminamos por la cinta, tiene esa cualidad de la cinta, ¿no? Que caminamos por la cinta y a veces estamos afuera y a veces estamos adentro. Entonces, esta posición de lo clínico
no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, con desconocer el afuera. El afuera o lo socio como la acción de los profesionales sobre las condiciones materiales de existencia, sobre el acceso a derechos, sobre... Yo creo que hay una urgencia metodológica de romper la barrera, que diría, hasta acá va lo clínico y acá empieza lo social. Creo que en eso tenemos que borrar esa frontera y producir la ética de unos dispositivos socioclínicos donde habitemos mucho más la cinta de Moebius y hagamos de cada fracaso escolar el asunto de una singularización a ser pensable y abordable socioclínicamente. Y a partir de esto me parece que hay una enorme, hay unas instituciones por crear, hay unos oficios a nombrar, hay una urgencia de habitar esa frontera en un tiempo donde el significante de la época es la salud mental. Y en este conversatorio hay mucha gente, somos todos los que estamos acá, tenemos mucho para decir acerca de si ese significante va a querer decir más psiquiatrización, más manicomialización, más doblegación o doblegamiento de los cuerpos, no sé cómo se dice, los problemas de las palabras, o Encorsetamiento. sí, o unas invenciones por hacerse, unos neologismos a crear, algo de una invención. Por eso, ante la crueldad de la época, la desazón del empeoramiento, la comprensión de que eso es una ecología, no hay ningún lugar para los pesimismos. No, lo único que nos queda es la urgencia de invenciones locales, de forzar el campo de la imaginación y de saber que hay niños esperando que nos ocupemos de otra manera. Caso a caso y vez a vez. Bueno, dejo por aquí. Bueno. Bueno, muchas gracias. La verdad, muy interesantes todas las intervenciones. Me quedo pensando en esto del oficio, que en esta mesa tenemos una educadora y dos maestras, ¿no? Sí. Señora Sí. oficio acá, ¿no? Voy a comentar algunos comentarios del chat, para luego pasar a intercambiar entre todos. Florencia dice, me parece interesante el punto de discusión, pero hablando del lenguaje hay que tener mucho cuidado con algunas expresiones. Decir, la mayoría de las maestras, entre comillas, considero que quizás hace mucho decir. Soy maestra de educación especial de hace 14 años en el mismo centro. Jamás encontré crueldad alguna similar a las mencionadas, pero sé bien de qué va lo aludido en la charla. Las generaciones han cambiado, por suerte, hoy hay más humanidad. Gonzalo dice, me quedo pensando en esto que trae Carmen y a su vez en la significación del lenguaje en aquellos contextos donde la crueldad territorial, la crueldad en la violencia, la crueldad en la información que manejan los niños y la llevan a los espacios de aula y muchos maestros no saben contener o refuerzan esa violencia. Y denaturalizar estas violencias cuestan mucho a los equipos de territorio, ya que muchas veces el poder del lenguaje construido en el barrio pesa más que lo que podemos construir institucionalmente. Sí. Y esto se atraviesa por el miedo de hacer o no hacer. Iris también dice, agradezco mucho permitirme asistir, me aportó mucho para mi diaria tarea. Deberíamos juntarnos más interdisciplinariamente para lograr verdaderos cambios. Paulina, gracias Ana, Alicia y Carmen por compartir su experiencia. Apunte varios para seguir pensando. Quiero introducir la preocupación por un sobrediagnóstico de niños del espectro autista, en clínica como en instituto de educación. Bajo este gran paraguas encontramos las subjetividades más diversas y en gran número niños con deprivación en sus historias de vida. ¿Qué pasa desde la salud de la sociedad que poco cuestiona esta situación? Bueno, esto vino desde el chat. Bueno, abrimos el juego entre todos. Algunos comentarios.
Sí, Está buenísimo, yo podría seguir hablando más, pero como que cerrando un ratito, pero la verdad que no avanzamos y cada vez aparece bueno, más interesante la cosa. Yo quiero decir dos cosas acerca de este último tramo. Lo primero es esta cuestión de las singularizaciones, porque insistimos en eso. A ver, yo miro esto así, tanto en la escuela como en las políticas de infancia. Nosotros tenemos que poder ser bilingües en este mundo. Quiero decir, tenemos que poder hablar un idioma que tiene un conjunto de palabras que nos permiten describir el fenómeno social. Con palabras macro, nombran lo macro. Tanto, territorios, campos, crímenes, cuando vienen con salen. La dimensión macro del trabajo político de cambiar la realidad. Y ahí tenemos todo el mundo de lo macro. Tiene un lenguaje, tiene una lógica. De ahí pueden salir buenas ideas o ideas espantosas. Sea como sea la dimensión macro de la política pública en curso, escuela, club de niños, CAIF, cualquier cuestión, de ahí pueden salir buenas o malas ideas. Tenemos problemas en la dimensión macro de todo tipo. Y hay políticas horribles y hay políticas bastante buenas desde el punto de vista de lo macro, trabajos comunitarios, y habrán otras. Pero toda política, cuando sale de su dimensión macro, sale bien o sale mal, o sale más o menos, como es la vida, pero sale, y aunque sea la mejor política, la trabajos comunitarios era una excelente política en su diseño, cuando salió de los escritorios, pero sea buena, sea mala, sea más o menos, después va a haber otra escena, que es la escena micro. Esa escena micropolítica requiere otra lengua. Es decir, que lo macro y lo micro tienen los vasos comunicantes de afectación mutua y tienen ciertas autonomías. Para mí, la biblioteca que orienta las prácticas micro, lo micro tenemos que discutir mucho ahí. ¿Qué hacemos con los niños insoportables que llegan a las escuelas, a los clubes de niños? Yo los nombré así en mi tesis doctoral. Son niños que uno querría que vengan, pero apenas vienen, al principio bastante bien, a los 3 días cuando agarran confianza, te hacen la vida a cuadritos y te rompen el ambiente para la afiliación de segundo grado y atacan a la mano extendida. Y ahí el mundo se parte en muchas escuelas. Para mí la urgencia de un conversatorio como estos, que estamos bastante privados de diseñar macropolítica, pero sí tenemos el mandato ético de producir la lengua micropolítica. Es decir, un repertorio de orientaciones, de decisiones y de posiciones ante lo que le pasa a los niños y a los adolescentes que son hijos del desamparo. Y yo creo que los profesionales psicosociales, como decía, yo prefiero hablar socioclínico porque los psicosociales es una palabra que ya la gastamos y para mí está vacía de lo psic. Bajo el eslogan de lo psicosocial, los psicólogos escriben informes al juzgado. Está todo bien, pero es el vaciamiento mismo de lo psic, que tiene que ver con el alma. Entonces, por eso trato de buscar otras palabras que nos digan que lo psic y lo clínico tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la escucha, tiene que ver con la singularización. Porque todos los niños que van a la escuela tienen razones personales con los que van. Y hay razones sociales, y esto es a la vez, por eso es una cinta de modelos. Pero toda política pública tiene que singularizarse. Esto lo dijo Guattari hace 50 años. Y somos trabajadores de lo micro. Y por supuesto, que lo micro, esto lo escribí en un texto y no va a pensar por caso. Lo micro es siempre más complejo que lo macro, porque lo macro es una reducción de lo micro. Fracaso escolar, inasistencia, autismo,
explotación sexual, abuso sexual, Titular. macro. Ahora, todos los abusos sexuales son iguales. Todas las explotaciones sexuales son iguales. Eso ya es un problema no de la gente, sino nuestro. Que queremos ver como en una homogenización siempre el mismo sujeto entrando por la puerta. Y no, ¿saben qué? En la micropolítica somos trabajadores de lo infinitesimal. Vamos caso a caso y trabajamos con piezas únicas adentro del marco universal que nos crea como política pública. Pero si la política pública de infancia no se singulariza, es una fábrica de ravioles. Y ese arte de singularizar es el arte del oficio. Si yo tengo un formato de club de niños y tengo un formato de escuela, pero después todos los años tengo un manojo de nenes que me andan en la vuelta. Entonces, el punto para mí es cuando la dimensión política y la realidad nos dan el punto de flotación de tal manera que dejamos de desinvestir singularmente nuestras prácticas. Y los trabajadores de lo infinitesimal son burócratas de la pobreza. Entonces, ahí es cuando nosotros, estas pequeñas unidades, tenemos que encontrar esa rebeldía y esa épica y ese relato histórico que nos haga sentir que tenemos el placer de sostener pequeños mundos singulares adentro de los universales, y eso no es una contradicción. Eso es exactamente lo que venimos a hacer. Venimos a singularizar los universales. Esa es la naturaleza de nuestro oficio. En la escuela hay muchas maestras, pero mi oficio es el que tengo yo. Y mi biografía profesional es la biografía del manojo de pibes con los que me encontré en los años que trabajé. Esas historias micro, esas historias pequeñas, ahí el mundo de la exclusión se abre a la complejidad, pero también a la potencia. Si uno está dispuesto a conformarse con un rato de juego, con una sonrisa, con un gesto, con un abrazo, porque uno vive de eso. Ahora, ¿cómo hacemos los soportes institucionales para que eso, ahí nosotros encontremos el sentido mismo de qué fuimos a hacer? Bueno, esto para mí es algo, yo lo escribí en este texto que se llama Pensar por Caso, y de verdad siento que hay una... Y es importante decir, no vamos a cambiar la pobreza estructural del país abrazando a los niños, jugando con ellos, o teniendo una idea de que cuando me insulta y me tira entonces por la cabeza, ¿qué sentido tiene eso para mí? No vamos a cambiar la pobreza estructural, pero vamos a ser un tío del mundo. Le vamos a ofrecer a eso una significación posible. Y eso si estamos muy pegados al placer y al juego necesario para que nuestra práctica se inscriba ahí. Yo no tengo buenas noticias, por lo menos mi biografía profesional, de que vendrán los supervisores o la gente de los escritorios. Nada vamos a recibir nunca de ahí. No me parece que el retorno, lo que hace que al otro día tengamos ganas de ir a trabajar o no, viene del estilo de relación que podamos tejer con esa contingencia de personas con las que estamos, los compañeros, los niños y las familias. Hay un mundo micropolítico y yo creo que el país va a cambiar por la potencia de la acción molecular, infinitesimal y micropolítica de ciertos oficios, porque cómo funciona la escuela en la inclusión depende mucho más de eso que de las grandes cosas. Si uno está dispuesto, como dice Deligny, es un pedagogo, no sé si lo han leído, Fernández Deligny, salimos a cazar ballenas, a pescar ballenas, pero estamos condenados a conformarnos como los arenques. Pero de los arenques vive el alma del pibe. Y las memorias de infancia son memorias de detalles. Los niños nunca recuerdan qué presidente hubo, ni qué política económica se decidió, ni cuánto eran los índices de pobreza. Los niños recuerdan los pequeños gestos. Y de esa memoria se construye una historia.
cada vez que eso esté atacado por una visión que dice que eso no sirve para nada, para mí eso es un ataque político, de devastación de las mentes de los que sostienen los pequeños mundos de la infancia. Y ahí hay que rebelarse como un guerrero, porque las ganas de laburar con estos niños, que no me las saque nadie, porque eso no se puede. Y eso me parece que es un punto importante.